Significado de electroquímica. La palabra electroquímica está formada por los componentes léxicos electrón, que significa ámbar, electricidad, quimos, que significa sumo, y el sufijo ico, que significa relativo a y significa estudio de los fenómenos químicos que generan electricidad. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica es una disciplina científico-técnica de la fisicoquímica. Es una rama de la química que estudia las reacciones químicas que se dan a la interfase de un conductor eléctrico, electrodo, y un conductor iónico, electrolito. El electrodo es el extremo de un conductor eléctrico que está en contacto con un medio y que permite recibir o transmitir una corriente eléctrica. El electrolito es la sustancia sometida a un proceso de descomposición en iones provocado por la corriente. Los procesos electroquímicos son reacciones redox en donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o la electricidad se utiliza para inducir una reacción química no espontánea. A este último proceso se le conoce como electrólisis. Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrones entre moléculas se conocen como reacciones redox. Mediante este tipo de reacciones se lleva a cabo los procesos que generan electricidad, o en caso contrario, es producido como consecuencia de ella. Historia de la electroquímica. Es muy difícil conocer el nacimiento de la electroquímica, pues existen evidencias que indican la existencia de baterías y acumuladores de energía eléctrica desde la antigüedad. Estudios realizados en los años 1930 demostraron la existencia de baterías en el Imperio Parto, que probablemente fueron empleados en la electrodeposición o galvanizado de piezas metálicas. Siglo XVI. William Gilbert. Los antecedentes más importantes en el desarrollo de la teoría eléctrica comenzaron en el siglo XVI, con los trabajos del científico inglés William Gilbert, quien empleó 17 años en experimentar con el magnetismo y la electricidad. Por esos trabajos llegó a ser conocido como el padre del magnetismo. Llegó a descubrir varios métodos para producir imanes y hacerlos más potentes. Año 1663, Otto von Guericke. En 1663, el físico alemán Otto von Guericke creó el primer generador eléctrico que producía electricidad estática, generando fricción en la máquina. El generador empleó una esfera de azufre encapsulada concéntricamente en otra esfera de vidrio, montadas a su vez en un eje. (1700) Charles-François de Cisterna-Dufay. Para mediados de 1700, el químico francés Charles-François de Cisterna-Dufay anunció que la electricidad consta de dos fluidos, uno vitreoso, de latín para decir vidrio o positivo, y uno resinoso para negativo. Esta teoría de ambos fluidos para la electricidad se opuso a la propuesta por Benjamin Franklin, la teoría de un solo fluido. 1791 Luigi Galvani. El médico italiano Luigi Galvani marcó el nacimiento de la electroquímica de forma científica al descubrir el fenómeno que ocurría al pasar electricidad por las ancas de la rana y nuevamente al tocar ambos extremos de los nervios, empleando el mismo escape lo descargado. Dichas observaciones lo publicó en su ensayo. Es de esta forma que en 1791 expuso la existencia de una sustancia nervioeléctrica existente en toda la forma de la vida. 1800. William Nicholson y Johann Wilhelm Rieder. En 1800, los químicos ingleses William Nicholson y Johann Wilhelm Rieder lograron tener éxito en descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno mediante la electrólisis. No mucho después, Rieder descubrió el proceso de la galvanoplastia. 1810. William Hyde Wollaston. En 1810, William Hyde Wollaston logró mejorar la pila de Volta, el trabajo de Humphrey Davy,
con la electrólisis, logró establecer en esa misma década que la producción de electricidad en celdas electroquímicas resultaba de la reacción química en combinación con sustancias de cargas opuestas. Este trabajo le permitió aislar el sodio y potasio a partir de sus sales como la halita y la silvita, y otros compuestos de metales alcalinoterrios. 1820, Hans Christian Ørsted. Los avances en el campo del electromagnetismo no se hicieron esperar. Para 1820, Hans Christian Ørsted descubrió el efecto del electromagnetismo de la corriente, que fue reconocido como uno de los avances más importantes en el ámbito de la electricidad de su época. Más tarde, André Marie Ampère logró formularlo matemáticamente. 1827. George Simon Ohm. Se sumaron más científicos que lograron desarrollar diversos aportes a la teoría de la equidad como apoyo matemático para la electroquímica, entre ellos George Ohm y la ley que lleva su nombre en 1827. 1832, Michael Faraday. En 1832, Michael Faraday logró reproducir los experimentos de Nicholson, Ritter, Davy y Seebeck y pudo establecer las dos leyes más importantes de electrólisis. La primera ley de Faraday dice que la masa de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a este electrodo. La segunda ley de Faraday se enuncia de la siguiente manera: el peso de una sustancia depositada durante la electrólisis es proporcional al peso equivalente de la sustancia. 1836, John Daniel. En 1836, John Daniel inventó la primera celda electroquímica donde se hacía necesaria la intervención del hidrógeno, lo cual dio como nacimiento a la batería de zinc y cobre. (1839) William Grove. Las celdas de combustible también vieron la luz en esta misma época, cuando William Grove produjo la primera en 1839. 1866, Georges Leclanché. El desarrollo más importante en electroquímica sucedió casi 30 años después, cuando en 1866 Georges Leclanché patentó una pila que empleaba carbón y era menos voluminosa que sus predecesoras. 1886, Paul Heroult y Charles M. Al Aron. En 1886, Paul Heroult y Charles M. Al Aron desarrollaron un método muy importante para obtener aluminio metálico empleando los métodos usados por Michael Faraday. 1937, Arnett y Celius. El campo biológico y médico dio avances en 1937, cuando Arnett y Celius desarrolló el primer aparato sofisticado de electroforesis. Años más tarde, en 1948, recibiría el Premio Nobel de Química por su trabajo en electroforesis de proteínas. 1949 en adelante. En 1949 se fundó la Sociedad Internacional de Electroquímica. Entre 1960 y 1970 se desarrolló una nueva subdisciplina de la química cuántica al crearse la electroquímica cuántica desarrollada por Reveas Tujonadze y sus estudiantes en Yugoslavia. Más tarde esa disciplina sería más conocida por los trabajos de Rudolf A. Marcus en los Estados Unidos en 1990. Clasificación de la electroquímica. El campo de la electroquímica ha sido dividido en dos grandes secciones. La primera es la electrólisis, la cual se refiere a las reacciones químicas que se producen por acción a una corriente eléctrica. La segunda sección se relaciona con las reacciones químicas que generan una corriente eléctrica, y este proceso se lleva a cabo en una celda o pila galvánica. 1. Electrólisis. En la electrólisis se explican las reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica o una transferencia de electrones entre moléculas. Estas reacciones se conocen como reacciones de oxidorreducción y su importancia en la electroquímica es vital,
pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad o en caso contrario son producidos como consecuencia de ella. En dichas reacciones la energía liberada de una reacción espontánea se convierte en electricidad o bien se puede aprovechar para inducir una reacción química no espontánea. Dos celdas o pilas galvánicas. Las celdas electroquímicas son dispositivos utilizados para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas que se denominan electrolitos. Funcionamiento. El puente salino representado por el tubo en forma de U invertida contiene una disolución de cloruro de potasio, permitiendo la interacción eléctrica entre el ánodo y el cátodo. Las puntas de este deben estar tapadas con pedazos de algodón para evitar que la disolución de cloruro de potasio contamine los otros contenedores. Usos de la electroquímica. Baterías. Las baterías aprovechan la tendencia natural de muchas sustancias de aceptar o ceder electrones durante ciertas transformaciones químicas. Si se combina una sustancia con tendencia a ceder electrones con otra sustancia ávida de captarlos, se produce espontáneamente una reacción redox. Podemos encontrar pilas salinas, alcalinas, de litio, óxido de manganeso, ácidas de plomo y muchas más. Biosensores. Los biosensores son dispositivos analíticos formados por un bioreceptor para la detección de especies biológicas y un transductor que convierte la señal biológica en una señal eléctrica medible. Esta señal es proporcional al compuesto que se requiere detectar y puede contener información de tipo cuantitativo y cualitativo. Sistemas de control de alcoholemia. Los alcoholímetros utilizan el aliento como método para averiguar la tasa de alcohol en sangre, TAS. Las concentraciones de alcohol en la sangre y en el aliento, aire exhalado de los alvéolos, están en equilibrio y pueden relacionarse mediante un factor denominado proporción de partición. Se han fabricado muchos alcoholímetros diferentes a lo largo de estos últimos años. Uno de ellos utiliza el cambio de color en una reacción química del etanol con dicromato de potasio. Sosa cáustica. La sosa cáustica es un producto químico importante para la fabricación de papel, rayón y película fotográfica, y se produce por la electrólisis de una disolución de sal común en agua. La reacción produce cloro y sodio. El sodio reacciona a su vez con el agua de la pila electrolítica produciendo sosa cáustica. El cloro obtenido se utiliza en la fabricación de pasta de madera y papel. Horno eléctrico. Una aplicación industrial importante de la electrólisis es el horno eléctrico, que se utiliza para fabricar aluminio, magnesio y sodio. En este horno se calienta una carga de sales metálicas hasta que se funde y se ioniza. A continuación se deposita el metal electrolíticamente. Procesos de refinación. Los métodos electrolíticos se utilizan también para refinar el plomo, el estaño, el cobre, el oro y la plata. La ventaja de extraer o refinar metales por procesos electrolíticos es que el metal depositado es de gran pureza.